Ahora que has definido cuáles son esos objetivos que tienes para el próximo año, de pronto un poquito más allá del año, es hora de planear para que garanticemos que eso suceda. Ahora, recuerda que a la hora de hacer un plan financiero, el mejor plan financiero no es aquel que sale tal como esperábamos, sino el que le da suficiente espacio a la incertidumbre para que si algo suceda, podamos hacer ajustes muy rápidos y volver a encauzarnos en el camino hacia donde queremos llegar. Esto es importante que lo tengas supremamente presente, más si quieres convertirte en un inversionista del mercado de capitales, porque las cosas no siempre salen como queremos. Y en la medida en que tengamos la suficiente resiliencia o la medida en la que tengamos el suficiente también backup o fondo de emergencias o ahorro para protegernos de esas cosas que pueden salir distintas a como esperábamos, pues podemos asegurar que igual llegaremos a nuestro plan y que no, digamos, tendremos que desbaratarlo o renunciar a ello solo por algo que se ha desviado de la normalidad. Entonces, recuerda que con el ejercicio que vamos a hacer en esta sesión, lo importante no es asegurarnos de que así va a ser tal cual hasta el último centavo, sino que vamos a tener la suficiente flexibilidad para que si algo pasa, podemos hacer ajustes rápidamente y reencauzarnos en el cumplimiento de nuestro objetivo. La herramienta que vamos a utilizar entonces ahora es el presupuesto y el flujo de caja. Empecemos por ver entonces cuál es la diferencia que hay entre un presupuesto y un flujo de caja. Luego te voy a contar cómo se arma un presupuesto, cómo se arma un flujo de caja y finalmente te voy a mostrar en la práctica cómo puedes, a través de una hoja de Excel, una hoja de cálculo de Google, una hoja de cálculo de Numbers si utilizas Mac o incluso en un cuaderno, hacer tu propio presupuesto y hacer tu flujo de caja, asegurándote de que realmente estas herramientas contribuyan al logro de tu objetivo. Entonces, lo primero es diferenciar entre un presupuesto y un flujo de caja. A muchos nos han dicho la importancia que tiene hacer un presupuesto y la mayoría hemos tratado de hacer un presupuesto, pero tal vez no lo hemos hecho de la mejor manera posible. Sobre todo porque o nos quedamos en el presupuesto o no vamos a, digamos, proyectarlo y crear después de él un flujo de caja que nos permita anticiparnos a las cosas que pueden suceder en el futuro. La principal diferencia entre un presupuesto y un flujo de caja es que el presupuesto es unidimensional, es decir, el presupuesto se preocupa por cuánto gastamos. No le importa, entre comillas, el cuándo gastamos. Claro, uno podría decir, sí, pero yo igual estoy haciendo el presupuesto de octubre o de noviembre o de enero. Sin embargo, el presupuesto asume que el mismo día que estamos poniendo nuestros ingresos de octubre, ese mismo día hacemos todos los gastos de octubre. Y en la vida real esto no sucede así, porque si bien puede que nuestros ingresos lleguen, por ejemplo, el primer día del mes o el último del anterior, nuestros gastos pueden verse muy concentrados en la primera quincena y tal vez no están tan concentrados en la segunda quincena. Si nos pagan quincenalmente, un presupuesto mensual normalmente no será la mejor herramienta financiera para poder anticiparnos al gasto. ¿Por qué? Porque en un presupuesto mensual sumamos todos los ingresos y los gastos al mismo tiempo, pero puede que en la primera quincena tengamos que pagar el arriendo, los servicios públicos, la matrícula de nuestros hijos, del colegio, etcétera, y el 10 del mes ya no tengamos plata, a pesar de que el 15 vuelve otra vez volvemos a tener el pago de nuestra quincena. Entonces hay 5 días que estamos en déficit, por decirlo así, que no podemos ver en nuestro presupuesto porque el presupuesto es muy unidimensional y asume que los ingresos y gastos se producen en el mismo momento. En cambio, el flujo de caja es bidimensional, es decir, le importa tanto el cuánto gastamos, la cantidad, como el cuándo gastamos, es decir, la fecha. Y ese flujo de caja puede ser tan detallado que lo hacemos, por ejemplo, diario, o digamos, como tan amplio que podríamos hacerlo mensualmente. Mi recomendación a la hora de hacer un flujo de caja es que lo hagamos o diario o semanalmente. Los flujos de caja mensuales pueden servir y ser muy útiles para planear a grosso modo un año, es decir, planear muy por encima cómo se puede ver el siguiente año en nuestras finanzas, pero la administración grande o el reto grande de manejar nuestro dinero va a estar en el día a día o concentrado en algunas semanas específicas del año. Ahora en la demostración te voy a mostrar cómo puedes hacer esto de la manera más sencilla posible. Ahora,
Tanto el presupuesto como el flujo de caja son herramientas para proyectar, para anticiparnos a lo que va a pasar en nuestras finanzas personales. Si quieres complementar además este ejercicio y hacerlo todavía más poderoso, lo que puedes hacer es, por un par de meses, sigue todos tus gastos, registra todos tus gastos, ya no proyectando, sino mirando cuánto gastaste hoy en cada una de las categorías que vas a manejar en tu presupuesto y en tu flujo de caja. ¿Para qué? Para asegurarte de que los supuestos que estás utilizando a la hora de planear el próximo año sean lo más cercanos a tu realidad actual, a cómo estás gastando el dinero hoy. Porque muchas veces somos demasiado optimistas haciendo proyecciones y muchas veces esas proyecciones no reflejan lo que está sucediendo hoy. Si quieres seguirle el rastro a tus gastos todos los días del año, maravilloso. Eso sí, asegúrate de hacer algo con esa información. Registrar gastos solo por registrar gastos no tiene mucho sentido en tanto que esto es información que al final deberías analizar para tomar decisiones. Si no quieres hacerlo todo el año, porque, no sé, nuestra personalidad de pronto no da para estar anotando al detalle todo lo que estamos gastando en nuestro dinero, mi recomendación es haz el ejercicio por un par de meses en el año. No escojas un mes como diciembre, de pronto un mes como enero, que son meses difíciles y muy específicos y muy especiales en el año. Toma meses promedio en donde creas que así se comporta más o menos siempre tus finanzas personales. Sígueles la pista. Luego totaliza cuánto gastaste en cada una de las categorías y usa esos estimados para hacer las proyecciones de tu presupuesto y tu flujo de caja. Ahora, cuando vamos a hacer un presupuesto, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vas a tomar los ingresos de la unidad de tiempo en la que estés trabajando, puede ser quincenal, puede ser mensual, y sumarás todos los ingresos que tengas, mejor si detallas cada uno, pero tendrás el total de los ingresos. Le vas a restar el ahorro mensual que hagas. Recuerda, el ahorro tiene que tener la misma prioridad que tiene hoy pagar un servicio público. Y si hoy no tienes el dinero suficiente para ahorrar, empieza aunque sea ahorrando de 50 pesos, de 100 pesos, de 500 pesos. No desprecies ese poder acumulativo de las pequeñas cantidades. Luego de que le quitas a tus ingresos el ahorro, quítale el gasto y después de quitarle el gasto, quítale las cuotas que pagas a tus créditos. Separa esto en categorías, es decir, si estás pagando una libranza que te descuenta mensualmente una cuota de crédito, por ejemplo, esa cuota de ese crédito llévalo a la categoría de cuotas de créditos, pensando en que si el día de mañana ya no tienes la libranza, sino que tienes un crédito de libre inversión, igual tendrás que pagarlo, pero no viene atado a tu salario. Y al final, después de restarle a tus ingresos el ahorro, el gasto y las cuotas de créditos, tendrás el saldo que deberá ser positivo. Si es negativo, entonces es importante que busquemos cómo podemos hacer ajustes para que el saldo sea positivo, porque recuerda que la condición para crecer financieramente es que los ingresos sean mayores que los gastos. A la hora de hacer un flujo de caja, lo que vas a hacer es, vas a tener la misma estructura con una pequeña diferencia. Y es que el saldo final del primer día o la primera semana de trabajo en la que vas a proyectar tu flujo de caja, ese resultado final del primer día se va a convertir en el saldo inicial del siguiente día. Y ese saldo inicial le vas a sumar los ingresos, le vas a quitar el ahorro, el gasto, las cuotas de los créditos y tendrás el saldo final del segundo día o la segunda semana. Y ese saldo final del segundo día, entonces va a ser el saldo inicial del tercer día. Y fíjate que entonces ahora estamos haciendo algo que también se mueve en el tiempo y finalmente lo que tendrás que hacer será ubicar en el día o en la semana en donde cada gasto se produzca o en donde cada ingreso llegue, el ingreso o el gasto que estás registrando o el ahorro o el pago de tus cuotas de crédito. Aquí lo importante es que te des cuenta que al final de ese saldo, todos los saldos deben ser positivos. Cuando los saldos son negativos, normalmente es cuando acudimos al crédito y si estamos acudiendo al crédito para tapar huecos de nuestro flujo de caja, lo más probable es que estemos haciendo un uso inadecuado de nuestra deuda y empecemos a acumular deuda innecesaria porque es deuda de cosas que deberíamos cubrir con nuestros ingresos. Asegúrate de que esto sea positivo. En los archivos de este curso verás entonces una plantilla de presupuesto, una plantilla de flujo de caja y un tutorial sobre cómo crearlas desde cero en cualquier programa que quieras utilizar para este fin.